Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que está ardiendo en el mundo del entretenimiento turco, uno de esos chismes jugosos que no podemos dejar pasar. Prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el escándalo que sacudió a todos, la declaración de Kerem, que involucra nada más y nada menos que a Hande y, bueno, ya lo van a ver. Este vídeo, como siempre, va a estar lleno de detalles, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este drama. Así que agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para desentrañar este chisme. Y antes de que empecemos, ya saben. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último y lo más candente del mundo del espectáculo. Me encanta tenerlos a todos aquí, y no quiero que se pierdan nada. Ok, vamos a lo importante. El título lo dice todo, Hande furiosa, la declaración de Kerem que desató el escándalo exclusiva. ¡Guau! Solo con el título ya se siente la tensión, ¿verdad? Para quienes no estén muy familiarizados con el asunto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más grandes de Turquía, fueron pareja en la vida real después de protagonizar la exitosa serie Love is in the Air. Una serie que, por cierto, a muchos nos robó el corazón. Su relación, al igual que la serie, fue un fenómeno, y los fans vivían pegados a sus redes sociales y a cualquier noticia sobre ellos. Pero como sabemos, las relaciones a veces terminan, y su separación, aunque dolorosa para muchos, parecía haberse dado en buenos términos. O eso creíamos. El meollo del asunto, lo que desató el escándalo, fue una declaración reciente de Kerem en una entrevista. La entrevista, que se publicó hace pocos días, fue en una revista de renombre y, por supuesto, causó un revuelo monumental. Kerem, con la franqueza que lo caracteriza, abordó el tema de su relación con Hande y, bueno, digamos que sus palabras fueron inesperadas. No voy a revelar toda la información de golpe, así mantenemos la intriga. Pero sí les puedo adelantar que no todas las declaraciones fueron elogiosas. Y eso, amigos, es lo que encendió la mecha. Según fuentes cercanas a la pareja, Hande, al enterarse de las declaraciones de Kerem, reaccionó con furia. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, y en este vídeo vamos a analizar las posibles razones, basándonos en lo que sabemos del pasado de ambos y en los rumores que circulan por ahí. Una de las cosas más llamativas de la entrevista fue la forma en que Kerem habló sobre su relación. Si bien no la criticó directamente, sí dejó entrever ciertas diferencias en la forma en que ambos veían el futuro. También mencionó algunos aspectos de su relación que, según él, no encajaban con sus expectativas personales. Lo que más llamó la atención fue su aparente indiferencia hacia la posibilidad de una reconciliación, algo que, para muchos, fue un golpe duro. Obviamente los fans, los medios y todo el mundo se volvieron locos analizando cada palabra, cada gesto, cada posible indirecta. Las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y debates apasionados. Algunos defendían a Kerem, argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos y a ser honesto. Otros, en cambio, se posicionaron del lado de Hande, considerando que las declaraciones de Kerem eran innecesarias y, en cierto modo, irrespetuosas. En mi opinión, y esto es algo que quiero aclarar, creo que ambos tienen derecho a expresar sus sentimientos. La honestidad es importante especialmente cuando eres una figura pública, pero también es importante tener tacto y considerar el impacto de tus palabras en la otra persona. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem que enfureció tanto a Hande? Bueno, como les mencioné antes, no puedo revelar todos los detalles, pero sí puedo decirles que, entre otras cosas, Kerem habló sobre la presión mediática que sufrió la pareja, sobre la dificultad de mantener una relación en el ojo público y sobre las expectativas que se crearon alrededor de su relación, tanto por parte de los fans como de los medios. También indirectamente pareció insinuar que tenían visiones diferentes de lo que querían para sus carreras y sus vidas personales. Por otro lado, hay quienes aseguran que Kerem también hizo referencia a algunos aspectos de la personalidad de Hande, que, según él, dificultaron la convivencia. Pero como siempre, todo esto son especulaciones y rumores, ya que la entrevista no fue explícita en ese sentido. La reacción de Hande, según fuentes cercanas, fue de sorpresa y decepción. Al parecer, Hande no esperaba este tipo de declaraciones, especialmente después de haber mantenido una relación cordial con Kerem tras la ruptura. Se dice que Hande se sintió traicionada y humillada,
ya que consideró que las palabras de Kerem dañaban su imagen y ponían en duda su comportamiento durante su relación. ¿Cómo reaccionó Hande públicamente? Bueno, por el momento, Hande no ha hecho ninguna declaración oficial. Ha mantenido un silencio prudente, lo que para muchos es una señal de que está procesando la situación. Sin embargo, en sus redes sociales, Hande ha publicado algunas fotos y mensajes que para algunos podrían interpretarse como indirectas. Por ejemplo, ha compartido imágenes en las que se le ve sonriente y radiante, aparentemente ignorando el drama. También ha publicado mensajes sobre la importancia de la fortaleza y la resiliencia, lo que muchos han interpretado como una respuesta a las declaraciones de Kerem. El escándalo no solo ha afectado a Hande y Kerem, sino también a sus carreras. Ambos son figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turco, y este tipo de controversias siempre generan un impacto en su imagen pública y en su trabajo. Los fans de ambos actores están divididos, y la situación ha generado debates sobre la privacidad de las celebridades y sobre los límites de la honestidad en una entrevista. Ahora, vamos a analizar algunos de los factores que podrían haber contribuido a este escándalo. En primer lugar, la presión mediática. Tanto Hande como Kerem son figuras públicas muy populares, y sus vidas personales están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Esto puede generar mucha presión y estrés, y puede dificultar la posibilidad de mantener una relación en privado. En segundo lugar, las expectativas de los fans. Cuando una pareja de celebridades tiene éxito en la pantalla, los fans suelen crear expectativas muy altas sobre su relación en la vida real. Esperan que sean perfectos, que siempre estén enamorados y que nunca tengan problemas. Cuando la realidad no coincide con estas expectativas, los fans pueden sentirse decepcionados y frustrados. En tercer lugar, la forma en que Kerem se expresó en la entrevista. Aunque Kerem tiene derecho a expresar sus sentimientos, la forma en que lo hizo con ciertas indirectas y sin ser completamente explícito, generó mucha controversia. Algunos creen que Kerem podría haber sido más respetuoso con Hande y con la relación que tuvieron. Y por último, la reacción de Hande. Aunque Hande no ha hecho ninguna declaración oficial, su silencio y las indirectas que ha publicado en sus redes sociales han alimentado el escándalo y han generado aún más debate. Entonces, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Se reconciliarán Hande y Kerem? ¿Harán alguna declaración oficial? ¿Cómo afectará este escándalo a sus carreras? La verdad es que nadie lo sabe. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo evoluciona la situación. Ahora, para concluir, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado sobre la declaración de Kerem Bürsin en la que habló sobre su relación con Hande Erçel. Hemos analizado la reacción de Hande ante estas declaraciones y hemos examinado los posibles factores que contribuyeron al escándalo. También hemos explorado el impacto de este drama en sus carreras y en la industria del entretenimiento turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y analizar todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leer lo que piensan, cuáles son sus opiniones, qué más les gustaría saber y si están de acuerdo o no conmigo. Me encanta interactuar con ustedes. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.